tema bien. Estamos con Luisa de Peña para hablar del Museo de la Resistencia en este espacio que es de alguna manera un poquito de reflexión histórica de la sociedad dominicana. Luisa, el país está frente a situaciones que nos llevan a una reflexión obligatoria sobre nuestro destino y sobre las causas que nos han conducido por aquí, con la muerte de 2 personas de forma violenta ayer y esta escalada de violencia, y con el caso ya paradigmático de Odebrecht. Uno entiende que la impunidad forma parte de la vida de la gente. Ustedes que hacen un esfuerzo de educación en el museo, ¿cómo buscarle una explicación a este proceso? A mí me gusta mucho, buenos días, primero que nada, hola Altagracia. Me gusta mucho usar esta frase: aquellos polvos trajeron estos lodos. La impunidad, el problema de la corrupción y la impunidad de nuestro país tiene más de 100 años, y el problema de la corrupción institucionalizada como tal va a cumplir casi 100 años en el 2031. Si nos ponemos a recordar que en 1931 una de las primeras leyes que promulga el dictador Trujillo cuando entra como presidente es la obligatoriedad de depositar el 10% de todas las obras públicas en sus cuentas personales. Mucha gente pero eso no era sabe casi eso. Ilegal, eso era legalizar, eso fue legalizar el diezmo. Sí, vamos a ponerle así, el diezmo, exacto. Entonces, cuando aquí vino la transición a la democracia, aquí no hubo justicia transicional. Los grandes crímenes, los crímenes de lesa humanidad, oye cómo se llaman, lesa humanidad, no fueron ni siquiera investigados ni castigados. Entonces, yo creo que el único juicio público que hubo fue el juicio de las Mirabal. De las Mirabal. Y la penalidad no se cumplió. Fueron condenados y fueron liberados durante la Guerra de Abril. Hay un video interesante que está en la página del Archivo General de la Nación, una entrevista al comandante Montes Arache, donde él relata cómo él liberó a los asesinos de las hermanas Mirabal de la fortaleza Osama y los cruzó al otro lado para que estuvieran bajo la protección del CEFA y del otro grupo. Entonces, pero por una decisión personal. No, por orden del entonces presidente constitucional en armas. Eso es lo que él dice en el video. Camaño. Hay que entender que en la Guerra de Abril confluyeron muchas fuerzas y diferentes ideologías y militares que eran militares de la Guardia Nacional Trujillista. No, el CEFA era el trujillismo y todos los militares dominicanos eran trujillistas. Exacto. Venían de ahí. Sí, y los que no estaban en el CEFA también todos eran trujillistas. Entonces, eran compañeros, eran entre compañeros. Y ahí viene, es un buen ejemplo de lo que es... como dicen los norteamericanos, el double standard, que viene siendo la doble moral que nosotros tenemos los dominicanos en general. Y otro ejemplo bueno es cuando uno visita el Panteón de la Patria, que uno encuentra los restos de Pedro Santana y enfrente los restos de María Trinidad Sánchez. Y para quien no recuerde, la fusilada y el que ordenó el fusilamiento. Exacto, Pedro Santana fusila a María Trinidad Sánchez. Entonces, ese problemita que una amiga en una ocasión me dice, lo que pasa es que nosotros queremos un policía honesto que acepte el sueldo cebolla, pero que nos dé un chance cuando nosotros hacemos algo. Entonces, es un problema, ese problema de la impunidad es un problema que viene de muchos años, es un problema que hay que combatirlo con conciencia ciudadana. Ese tema de la impunidad, tú lo sitúas con la ley, esa ley inicial. Tú pones un punto de partida. Pongo ese ejemplo como un punto de partida. Antes de eso hubo también. Nosotros lo que hemos fallado como sociedad es en nuestra incapacidad de romper con eso, romper esa justicia transicional que aquí no se hizo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, Argentina... Nunca es tarde. Argentina juzgó a la gente de la dictadura el otro día, y Chile también lo hizo el otro día. Sí. Y Brasil estaba empezando hasta República Dominicana es el único país donde hemos tenido 2 procesos de violaciones de derechos humanos
flagrante de dictadura. de sí. dictadura y no ha habido un proceso. No, ni una comisión de la verdad, ni nada. Nada, aquí no pasó nada. El juicio de las Mirabal, unas cuantas investigaciones por una procuraduría especial que nombra el Consejo de Estado, y ya los otros días el juicio a los asesinos de Orlando Martínez, pero solo los asesinos materiales. Los autores no se tocan. Y vimos violaciones de ese tipo, por ejemplo, ya en la década de los 90 con el crimen de Estado de Narcisazo. Entonces, el asunto es que si nosotros como sociedad aceptamos el voltear la cara y el decir aquí no pasó nada y el no ni siquiera revisar los más grandes crímenes, ¿cómo es que ahora nos podemos quejar o nos podemos rasgar las vestiduras ante crímenes menores? Porque son crímenes menores comparados con de acuerdo a la clasificación de la criminalidad, ¿entiendes? Entonces, hay que revisar. O de alguna manera sociedad. La reflexión tuya es dejar pasar todo aquello ha hecho irrelevante lo que está pasando. No, aquellos polvos trajeron estos lodos. Dejar pasar todo aquello ha dado campo abierto para lo demás. El que mata y no es castigado vuelve a matar. El que roba y no es castigado vuelve a robar. Peor aún, enseña a robar. Porque no le pasa nada, no hay un régimen de consecuencia. Nunca es tarde, siempre debe haber un punto de partida. Y no todo el mundo, yo no creo que todo el mundo es corrupto. Porque a veces yo oigo que en el gobierno, eso es muy abstracto. Tú no puedes meter a todo el mundo en el paquete. ¿No? Hay responsables. No. Hay responsables que tienen que asumir responsabilidad. Hay corruptos que deben ser perseguidos y No, y castigados. además no hay regla que no tenga excepción. Exacto. Yo creo que la corrupción es transversal al ejercicio de gobierno de los últimos 20 o 25 años en la República Dominicana. Yo creo que de los últimos 100 años. No, pero los 300 millonarios de Balaguer, los 300 no fue hace 20 millonarios, años. no, eso fue hace 40. Los 300 millonarios Sí. de Balaguer uno lo veía como figura distante, ahora uno se encuentra un millonario en la esquina. Claro. Entonces, Porque es que el robo nunca ha sido castigado en nuestro país, sino que la sociedad lo ha hecho, la sociedad ha aceptado la corrupción como tal. Hay que recordar aquella frase famosa de Balaguer, de que no había que aumentarle el sueldo a los empleados públicos porque ellos macuteaban. Sí. Entonces, ellos ¿qué tenían está la mordida, diciendo? decía Balaguer utilizando el término mexicano. ¿Qué está Existe diciendo? la mordida. Entonces, ¿qué está diciendo? Y aquella frase todavía más terrible de que la corrupción se para en la puerta de mi despacho. O sea, yo sé que hay corrupción y yo no hago nada. Entonces, usted sabe lo que dicen es un problema ahora, serio. Los reformistas, que en esa época se paraba ahí. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo abordar? Ay, qué chiste tan desagradable. ¿Cómo abordar desde una institución como el Museo de la Resistencia esta necesidad de conciencia ciudadana? Educación en conciencia, en responsabilidad ciudadana. El que los miles de estudiantes que nosotros recibimos, usamos el ejemplo del pasado, pero el pasado solo puede servir como ejemplo para construir en el presente un futuro mejor. Crear conciencia con las nuevas generaciones de su responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Nosotros no podemos extraernos de los problemas que hay. El país somos todos. Los que están gobernando en un momento, que el día de mañana no van a estar otros, y que el día de ayer no estaban eso, estaban otros. Y todo lo que es la llamada sociedad civil, las fuerzas vivas, movilizadas, pero el pueblo en general. Hay que trabajar en la educación de la gente, en la conciencia ciudadana, en que la gente entienda su responsabilidad como ciudadano. ¿Cómo asumir la educación ciudadana, la educación en ciudadanía, en un país donde no hay régimen de consecuencia para los crímenes de referencia? Eso es algo que tienen que resolverlo los responsables de eso, pero claro que hay formas
porque en otros países los han hecho. Sí, claro pero en otros países no hay un tratamiento. Aquí decía esta semana pasada el ex miembro de la Corte Suprema que en República Dominicana la justicia no existía contra el poder. Y donde la justicia no existe contra el poder, la justicia frente al ciudadano deja de ser justicia. Tú sabes, un ejemplo. Señor, si a usted le han violado un derecho, el más pequeño, no se rinda, no asuma, como nos dicen todo el tiempo cuando uno dice, qué barbaridad, yo voy a ir a la justicia. Y el otro te dice, deje eso así, tú no vas a conseguir nada, no vamos a llegar a ninguna parte. Dando ejemplos. ¿Cómo inicia, cómo estalla el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos? Con una joven que decide no pararse de una silla en un autobús. Entonces, el momento de eso nadie lo puede predecir, ni nadie puede decir cómo. Ahora, la actuación individual de cada ciudadano es lo importante. Si a usted le violan un derecho, usted pelea hasta el final. Nosotros tenemos un caso ahora mismo de una barbaridad. Y una persona me llamó a decirme, y es que tú vas a perder tu tiempo y a desgastarte en la justicia. Yo le dije, sí, a mí me violaron un derecho. A nosotros nos están violando un derecho, sí, pero nosotros vamos a la justicia. La justicia no me va a dar resultados, no importa. No, lo que te iba a comentar de esto, que también lo hemos reflexionado con profesionales del derecho, es el costo de la justicia. Por ejemplo, a nosotros los periodistas, cada vez que un funcionario quiere ahora que uno se calle, que no te dé sabroso, no demanda. Saben que el proceso no va a finalizar así, pero primero yo no tengo dinero. Y segundo, tengo que perder 2 años, varias semanas, días de trabajo. Te voy a contar, son sacrificios que se hacen. Eso es un sacrificio terrible, individual, y ahí es cuando te hablo de lo que es la conciencia y la responsabilidad individual. Mi abuela decía algo tan terrible, pero es así. Me decía, en una familia se necesitan 3 personas. Ajá, abuela, ¿el qué? Un médico, un abogado y un cura. ¿Sí? Es una forma de decir, sí, es cierto. Y sí, uno tendrá en algún momento que buscar la forma y acudir a relaciones que uno tenga, y la gran injusticia es del que no tiene relaciones no puede acudir a una justicia. Entonces, los que tenemos la posibilidad de luchar en contra de las violaciones y exigir justicia, tenemos que hacerlo por nosotros y por todos los demás. Y a eso es que yo me refiero con conciencia ciudadana. Desde el museo, ¿cómo influir en mejorar el criterio y el hecho de que el dominicano se considere ciudadano? El concepto de ciudadanía no es un concepto que maneja el ciudadano de a pie dominicano. No. De hecho, cuando no uno se dice siente ciudadano, cuando no sabe lo que es ser ciudadano. No sabe lo que es. Aquí no se sabe ejercer ciudadanía, Aquí no se ejerce ciudadanía como tal. Vuelvo y digo, con educación, nosotros utilizamos una serie de ejercicios con los muchachos, ejercicios de reflexión, ejercicios de discusión, ejemplos que les ponemos en base a cosas que han pasado. ¿Y tú qué harías? Pero se hacen dinámicas orientadas por facilitadores entre los muchachos para que ellos mismos terminan discutiendo entre sí. Y al final, yo diría que en el 100% de los casos llegan a la conclusión correcta. Y eso es, a lo mejor mucha gente me dice, pero tú sí eres positiva. Le digo, no, a lo mejor es porque como yo estoy entre jóvenes, no es verdad que la juventud está perdida en este país, eso no es verdad, eso es un grupo que siempre ha habido, de todo. Pero la juventud, cuando tú la sientes, le reflexiona, le habla, le enseña lo que vale, y ellos asumen lo que ellos valen como personas. Eso solo te llena de satisfacción. Con los niveles de educación que tiene el joven y el adolescente dominicano, eso es terrible. Tenemos la peor educación de la bolita del mundo. Sí. ¿Cómo convertir ese joven sin educación en un ciudadano? Eso no es ni algo que se hace en un año, ni en 10 años, en 30 años, es toda una generación.
es un trabajo constante, es una inversión no solo en educar a los jóvenes, sino también en la capacidad de los docentes, en capacitar a los docentes que son los que orientan. Es un trabajo que parecería titánico y que parecería, bueno, es titánico, que parecería imposible. Sin embargo, me gusta poner como ejemplo el Japón al final de la Segunda Guerra Mundial y el Japón al día de hoy. Un ejemplo un poco más reciente, la Corea al final de la Guerra Civil y Corea al día de hoy, por poner ejemplos de países del... Tenemos una llamada, pero... vamos a dar paso a la llamada. Buenos días. Buenos días. Haga su pregunta, Bueno, Luisa. Oh, no, yo pregunto a los locutores que fueron asesinados. ¿Eran periodistas? Gracias. Ahorita en la parte de informativa del espacio vamos a tener los últimos detalles de la muerte de Juan Manuel Medina y Leo Martínez, que ocurrió ayer en San Pedro de Macorís, pero estamos hablando con Luisa sobre las posibilidades de mejorar la conciencia ciudadana de la población dominicana a propósito del tema de la impunidad. Tú ponías de referencia dos países, uno que vivió la Segunda Guerra Mundial. Quedó devastado. Totalmente. En el caso de Corea, un país dividido. Otra llamada. Buenos días. Muy buenos días, Altagracia. Muy buenos días, panel. Haga su pregunta. Sí, la pregunta, no tanto la pregunta, una emisión de idea que quiero emitir sobre la profesional que está hablando de la educación ahí ahora, que cómo lograr que nuestra adolescencia y juventud se integre, que es muy factible de parte de ella, es una positiva, muy positiva, que me gusta ver la ciudadanía así y que yo sé que podemos. Yo quiero emitir mi concepto, Altagracia y pueblo dominicano, y es que eso que está hablando la profesional, que se puede lograr con educación, sí, lo que primero tenemos que sembrar valores a través de la educación a esa adolescencia que ustedes recuerdan, que cuando estudiábamos en nuestra infancia también, la moral y la cívica fue la que nos hizo ser ciudadanos y reconocedor de nuestra ciudadanía, y es que eso se ha perdido y se está perdiendo de 1984 para acá. Gracias por la llamada, pero bueno, mucha gente te dice que nos falta educación moral y cívica. Yo que tengo 56, a mí me dieron el libro del colombiano, no me acuerdo el nombre, pero era un libro verde de un colombiano. Sí. Que nos lo dieron a todos en una generación, sí. Pero que te den la educación cívica o valores cívicos no significa que tú tengas conciencia ciudadana. No, eso es una parte. Es todo un conjunto, o sea, está desde la primera infancia, los valores patrios, está la educación de hogar, del niño que llega a la casa con un lápiz que no es de él y el papá no le pregunta o el papá le pregunta. Es todo un conjunto de lo que es la formación de un ciudadano ético, un ciudadano responsable y un ciudadano consciente. Son, como dije al principio, es un proceso de años, pero es un proceso que hay que vivirlo obligatoriamente. Nosotros ahora hemos tenido la suerte de estar participando en una serie de conversaciones y tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación en un proyecto que ellos tienen de participación comunitaria, donde buscan acercarse a gran escala a nivel de comunidades y grupos comunitarios para trabajar los valores éticos. Entonces me parece muy buena iniciativa y me parece que es algo que todos debemos sumarnos. O sea, uno no debe decir, no, eso no va a funcionar, porque no, hay que sumarse todo, es el esfuerzo de todo el mundo junto en cada comunidad, en cada espacio, uno desde donde uno está, sumar para ver si nosotros podemos romper con este círculo. Este círculo no se rompe tan fácil, no se rompe con solo, y no estoy diciendo que está mal el clamar por justicia de Odebrecht, porque uno a veces dice una cosa y entonces radicaliza lo que uno está diciendo, y no es así. O sea,
lo que yo quiero decir es que no es eso solamente. No, obviamente que no es eso, se nos acabó el tiempo, Luisa. Lo que pasa es que como ningún caso contra la corrupción ha prosperado en República Dominicana, Sí. la gente tiene la esperanza de que un caso, Uno solo. uno solo que fue admitido por una empresa Nosotros fuera tenemos del más país, de 50 exacto. Entonces, esperando eso- que un solo asesino Entonces, sea llevado a la este justicia. caso puede servirnos como referencia. Gracias, Claro. Luisa de Peña. Ustedes quédense, nos queda contenido.